Listo. Entonces, muy buenos días a todos. Mi nombre es Steven Corendón, yo soy residente de pediatría de tercer año y pues vengo a hablarles hoy el tema de estafilococcemia en pediatría. Todos me están escuchando bien, ¿cierto? Sí, Sí, perfecto. Listo. sí está Entonces, bien. ya para dar inicio, la agenda que vamos a manejar el día de hoy, voy a mencionar muy cortamente unas generalidades para ya entrar a hablar acerca de infecciones por estafilococo. Voy a iniciar por estafilococo aureus, acerca de las características microbiológicas, un poco acerca de la epidemiología, los diferentes tipos de presentaciones clínicas, haciendo pues un poco más de énfasis en la parte de estafilococcemia, y el diagnóstico y el tratamiento, y al final algo acerca de prevención y vacunación. Y posteriormente hablar algo corto sobre los otros tipos de estafilococos epidermidis y coagulasa negativos, acerca de cuándo qué presentaciones clínicas o qué enfermedades nos pueden generar y a quiénes vamos a tratar cuando sale o pinta un cultivo para este microorganismo, y al final pues unos mensajes para llevar a casa. Entonces, para iniciar hablando un poco acerca del género Staphylococcus, pues son uno de los patógenos más comunes que se aíslan en los pacientes pediátricos, también pues en población adulta. Son cocos gram positivos aerobios o anaerobios facultativos que pueden, digamos que tienen una capacidad muy buena de adaptarse al medio ambiente, entonces son capaces de vivir en condiciones con un pH muy ácido o que tengan variabilidad en las concentraciones de sodio o inclusive perdón, o inclusive cuando hay variaciones muy drásticas de la temperatura, y pueden sobrevivir en los vómites, en el polvo y en la ropa por varios días. Entonces son bacterias que tienen una capacidad adaptativa y genética, como vamos a ver ahora, muy buena, y por ende, pues también han desarrollado muchos mecanismos de resistencia, como lo vamos a ver. Y pues para ser prácticos en una división clínica, pues los dividí por el género de Staphylococcus aureus y el género de Staphylococcus epidermidis y otras especies de estafilococos que son coagulasa negativos. Entonces, para hablar acerca del Staphylococcus aureus, pues es la especie más virulenta del género de Staphylococcus, y digamos que esa misma capacidad de ser virulento o esa misma patogenicidad ha sido por toda la capacidad que ha tenido para adquirir e integrar diferentes elementos genéticos que le confieren o le aportan virulencia. Y por ende son responsables no solamente de infecciones a nivel de la comunidad, sino también de infecciones asociadas al cuidado de la salud, y se diferencia de los otros tipos de estafilococo es porque producen perdón, cuando se cultivan, pues no solo reportan los cocos gram positivos en racimos, sino que producen coagulasa o tienen enzima coagulasa positiva, que lo que hace es como coagular el plasma del conejo, según tenía entendido pues en los cultivos. Y como vamos a ver, pues la especie de estafilococo puede ser tanto patogénica y generar invasión, diseminación hematógena, liberación de toxinas, con una cascada inflamatoria que al final nos va a dar todo un espectro muy amplio de manifestaciones clínicas, pero también puede ser parte de la flora comensal y principalmente pues estar colonizada o hacer parte pues de la flora de la piel y de las mucosas. Entonces, este esquema me gusta mucho porque nos muestra diferentes tipos de factores de virus o cómo están organizados aproximadamente los factores de virulencia que van a ser relevantes al momento de generar pues una patología por el género de Staphylococcus aureus. Y pues en este esquema observamos que hay, pues aquí vemos pues cómo está compuesta la pared celular. También observamos donde se deberían enlazar algunos de los antibióticos, como por ejemplo los betalactámicos, pero observamos también que hay unas proteínas de superficie que son las que van a participar en toda la patogenicidad del microorganismo y que van a incluir no solamente, digamos que van a incluir no solamente la proteína A, los factores de agrupamiento, como vamos a ver ahora,
sino que también tiene la capacidad de generar toxinas desde el núcleo y liberarlas, y esas toxinas pues van a ser hemolicinas, alfa-toxinas, van a ser enterotoxinas, va a ser la toxina 1 del síndrome de shock tóxico, las toxinas exfoliativas A y B. Por ende, dentro del espectro de manifestaciones clínicas, yo tengo manifestaciones locales, pero también tengo manifestaciones sistémicas, y algunos de esos síndromes van a ser síndromes generados por las toxinas pues, que ellos producen. Entonces, para ahondar un poquito más en todo este armamentario que tiene el Staphylococcus aureus, algunos de los serotipos se han identificado aproximadamente que 11 serotipos pueden tener una cápsula, pero que esta cápsula no es tan presente en todos. Entonces, el rol en su patogénesis todavía es incierto, y cuando la tiene generalmente pues está compuesta por polisacáridos y se cree que debe participar pues en algún rol. Y ya todas las especies de Staphylococcus aureus pues van a tener una pared celular. Generalmente esa pared celular va a estar compuesta no solo por polisacáridos capsulares, sino también por el peptidoglicano, y dentro de los polisacáridos capsulares pues van a estar el ácido ribitolteicoico, el ácido lipoteicoico y las proteínas de superficie, que eran las que mencionaba ahora. Y dentro de estas proteínas de superficie, pues las que traje a mayor relevancia van a ser la proteína A, que tiene la capacidad pues de enlazarse a las moléculas de hemoglobina G, y esto pues genera como una especie de evasión o disminución de la opsonización y de la fagocitosis de la bacteria, permitiendo pues que sobreviva una vez ingresa a los tejidos. También está la coagulasa, pues recordando que el Staphylococcus aureus es coagulasa positivo, que se va a enlazar a la protrombina y va a formar la estafilotrombina, que la estafilotrombina lo que va a hacer es catalizar una formación de fibrina, a partir pues, del fibrinógeno. También están los factores de agrupamiento, que son los clumping factors, como el A y B, que se van a enlazar a ese fibrinógeno que anteriormente pues, se generaba, y son los que producen los racimos típicos de estafilococo, o los clusters, que son los que pues, nos reportan muchas veces cuando están comenzando a cultivarse o aislarse pues, en los hemocultivos. También tengo, digamos que si yo uno esos factores de agrupamiento más la coagulasa, no solamente pues dan esa formación de clústeres, sino que también permite formar coágulos localizados, y los clústeres más esta formación de coágulos les ayuda también a evadir toda esa respuesta inmune que se genera del huésped. Por eso, muchas veces tenemos bacteriemias que en algunos casos son asintomáticas, o en otros casos pues pueden ser persistentes, y adicionalmente la formación de estos clústeres y estos coágulos facilitan la adherencia no solamente a la piel traumatizada y al endotelio, pues pudiendo generar una infección sistémica, sino también a diferentes cuerpos extraños, de ahí que se puedan adherir tanto a catéteres como a prótesis o a cualquier pues, material extraño con el que tenga contacto del medio externo pues, con el medio interno. También están las adhesinas, que facilitan la adherencia, componentes de la matriz extracelular, y se han descrito pues, sistemas de adquisición de hierro que se cree que tienen un rol esencial en la patogénesis, porque pues, el hierro lo necesitan para todo el funcionamiento bacteriano, pero todavía pues, está bajo estudios de investigación. Dentro de todo eso pues eran las proteínas de superficie en la pared celular. Ahora, las toxinas. Dentro de las toxinas, digamos que toda esta combinación de toxinas, que son proteínas elaboradas que se van a liberar de forma extracelular y que van a incluir las leucocidinas, las proteínas, las lipasas, las deoxirribonucleasas, las enzimas modificadoras de ácidos grasos y las hialuronidasas, son las que más contribuyen también a la virulencia que tiene el Staphylococcus aureus. Entonces, las hemolicinas pueden ser alfa, beta, gamma y delta, y de estas cuatro, la alfa se ha visto que es la que me contribuye a generar hemólisis de los eritrocitos,
pero también participa en la necrosis de la piel y en la liberación de citoquinas y eicosanoides que van a participar en generar pues un estado de shock. Por eso pueden generar septicemias graves y también pues favorecer a la necrosis de tejidos blandos donde se va a ubicar pues la bacteria. Y está la beta-hemolicina, que es una esfingomielinasa que puede lesionar las membranas ricas en lípidos, pero que la mayoría de Staphylococcus aureus que se aíslan en humanos pues no la generan, pero que en otras especies sí, pues también participan o hacen parte de la patogenicidad. Y están las leucocidinas, que se denominan como toxinas sinergoimenotrópicas que se van a encargar de dañar las membranas de ciertos tipos celulares. Y de ahí, una de las más importantes va a ser la leucocidina de Panton-Valentine, que es una citotoxina formadora de poros por la acción que tienen varias de estas proteínas, como es la LUC-SPB y la LUC-FPB, que se asocian no solamente con estados inflamatorios severos por activación de los granulocitos, sino también contribuyen a todo ese estado de necrosis tisular y por ende participan en la formación de cuadros graves como es la neumonía necrotizantes o la dermonetrosis o pues la necrosis de la piel. Entonces, estas toxinas, adicional a las leucocidinas y a las hemolicinas, también tengo toxinas exfoliativas, las enterotoxinas y la toxina 1 del síndrome de shock tóxico, que son las que me van a generar los síndromes producidos por toxinas, que van a ser el síndrome de piel escaldada estafilocóxico, el síndrome de shock tóxico y la intoxicación alimentaria por estafilococo. De estas, las toxinas exfoliativas, que van a ser la A y la B, clivan la glicoproteína desmorleína 1 y por eso permiten que el Staphylococcus aureus pueda diseminarse en el estrato córneo de la piel y son las que me van a generar las ampollas en la epidermis superficial. Y esas ampollas son las que van a estar tanto en el síndrome de piel escaldada estafilocóxico como en el impétigo bulloso, que pues es una enfermedad un poco más localizada. También está la toxina 1 del síndrome de shock tóxico y las enterotoxinas P estafilocóxicas, que son las que van a estar implicadas en el desarrollo, pues, como su nombre lo indica, del síndrome de shock tóxico estafilocóxico, y que se han descrito que estas toxinas tienen como una actividad de superantígenos. Entonces, estimulan los linfocitos T para pues liberar todo un cuadro de citoquinas proinflamatorias que son las que me van a dar lugar al cuadro inflamatorio del shock y a la enfermedad pues per se. Y está la enterotoxina A, que es la implicada pues en la intoxicación alimentaria por estafilococo, como vamos a ver ahora, pues es de los cuadros menos graves o con mortalidad más baja que puede generar esta bacteria. Ahora, yo les había comentado de que aparte de toda esta armamentaria, parte de la adaptabilidad y de la patogenicidad que tiene este Staphylococcus aureus es por toda la capacidad de regular todos esos factores de patogenicidad y de resistencia bacteriana. Y digamos que esto se debe a que la bacteria no solamente tiene su cromosoma circular, sino que también carga unos elementos móviles, y esos elementos móviles van a ser plásmidos, transposones, prófagos e islas de patogenicidad que lo que me van a hacer es codificar factores de virulencia o factores que van a participar en la resistencia antibiótica. Entonces, estos van a ser productos de genes accesorios que incluyen proteínas de superficie, exotocinas y enzimas que no son requeridos para que la bacteria pueda crecer y desarrollarse, y que por ende le dan una ventaja a la bacteria porque permiten generar pues mecanismos que le permiten adaptarse al medio ambiente, y más si en ese medio ambiente pues hay antibióticos y son per se pues los que le generan la resistencia bacteriana. Entonces, de aquí se han observado que hay factores para resistencia bacteriana y factores para sobrevivir al medio ambiente. Dentro de los factores, pues para sobrevivir al medio ambiente y regular también la producción de factores de virulencia, están unos sistemas de transducción, como es el locus AGR2,
que me va a codificar polisacáridos capsulares, toxinas alfa y delta, toxinas sinergohimenotrópicas como las leucocidinas, enterotoxinas y las proteasas. También, pues aparte de ese AGR2, se han identificado otros sistemas de transducción como son estos que están aquí. Y también hay sistemas de proteínas que se van a enlazar al DNA, como es el SAR-A, que me va a regular la producción de los factores de virulencia. Y tengo también el factor sigma beta, que se ha visto que se puede combinar a la enzima de RNA polimerasa nuclear para formar una holoenzima que pueda reconocer todos los elementos promotores involucrados en la respuesta bacteriana de estrés. Entonces, no solamente tengo un armamento que me va a permitir que la célula o que la bacteria responda a situaciones de estrés, sino que también tengo un armamento adicional que me va a ayudar a producir factores de virulencia. Y además, pues tengo los factores de resistencia antibiótica cuando hay presión antibiótica en el medio ambiente y que estos se pueden adquirir o ser recibidos de otras especies de bacterias o de otros aislados de la misma especie, pero que sean menos patogénicos. Entonces, dentro de los principales mecanismos que han adquirido de resistencia está la adquisición de beta-lactamasas. Pues como sabemos, los betalactámicos se enlazan a las PBPs, que son las proteínas de enlace a penicilinas, y con esto pues deberían de inhibir la pared celular. Pero se ha visto que mediante plásmidos se han transportado unos transposones para codificar betalactamasas y le han conferido pues resistencia a estas penicilinas naturales que las tienen casi todas las cepas de estafilococos aisladas. Ahora, tenemos unos beta-lactámicos que son semisintéticos o que son, digamos, unas penicilinas semisintéticas o antiestafilocóxicas, pero lo que se ha visto también es que la bacteria ha adquirido el gen MECA, que es un elemento móvil que hace parte de un cassette cromosómico que elabora un PBP2A, que es una enzima sintetizante del peptidoglicano y disminuye la afinidad por los betalactámicos, incluyendo estas penicilinas semisintéticas. Y cuando pues tienen este mecanismo de resistencia, hablamos de un Staphylococcus aureus resistente a meticilina, que son importantes clínicamente hablando, sobre todo en las infecciones adquiridas dentro del cuidado o asociadas al cuidado de la salud. Ahora, también otro de los factores de resistencia que han adquirido ha sido la adquisición del gen ERM, que codifica una metilasa ribosomal de eritromicina, que es una enzima que altera el sitio de enlace a macrólidos, a lincosamidas y a streptograminas B. Entonces es una resistencia cruzada que le confiere no solamente resistencia a clindamicina, sino también a macrólidos como la eritromicina y a las streptograminas B, y por ende, por sus siglas en inglés, o por las iniciales pues, de cada uno de estos grupos de antibióticos, hablamos de que cuando este gen está presente, es una bacteria que inhibe o que tiene resistencia hacia el fenotipo MLSB. Y la expresión de ese fenotipo MLSB puede ser constitutiva, es decir, que tienen resistencia a todo este grupo de antibióticos, o inducible cuando aparentemente solo es resistente a eritromicina y en el antibiograma sale que es susceptible a clindamicina, pero que clínicamente hablando, cuando damos manejo pues con clindamicina no responde, por lo que hay una resistencia inducible. Entonces lo que debemos hacer es cuando esto pasa, hay una prueba para resistencia inducible que es el DIC-test, que es un disco de difusión o pruebas de dilución automática simultánea en presencia de eritromicina, que lo que nos pues, ayuda a saber es que existe esta resistencia inducible y que por ende no deberíamos usar clindamicina cuando pues hay estos casos, a pesar de que en el antibiograma sale sensible. También, a raíz de, o finalizando la década de los 90, pues comenzó a surgir, adquirido del enterococo, el gen VAN-A. Y este gen VAN-A se ha correlacionado con una sensibilidad disminuida
a la vancomicina. Entonces han surgido dos grupos importantes de Staphylococcus aureus, como es el Staphylococcus aureus con sensibilidad intermedia a la vancomicina, cuando hay un MIC mayor o igual a 2 y que por ende tiene resistencia también conjunta a otros glucopéptidos como la teicoplanina y a veces por eso incluye tanto el VISA, que en sus siglas en inglés pues sería el Staphylococcus aureus con sensibilidad intermedia a la vanco, pero también está el GISA cuando es sensibilidad intermedia a todos los glicopéptidos. Y a partir del 2002 se han comenzado a reportar especies de Staphylococcus aureus ya no con sensibilidad intermedia o reducida, sino con resistencia a la vancomicina, que son los VRSA, cuando pues hay un MIC por encima de 16 y pues que lo han adquirido a partir de especies de Enterococcus y pues hasta el 2017 en Estados Unidos habían reportado 13 casos. Y para no, digamos que como una cereza al pastel, se han reportado en algunas de estas especies de Staphylococcus aureus mutaciones en el dominio de la región 5 del gen del RNA 23S ribosomal, de la cual el Staphylococcus aureus tiene 5 copias. Y cuando hay mutación en 2 o más de estas copias, hablamos de que estos genes le confieren un fenotipo de resistencia al linezolid y que han comenzado a emerger con tratamientos a largo plazo con linezolid y que también pueda ocurrir con otros grupos de antibióticos de la misma familia, como sería el tedizolid, y que además hay mecanismos adicionales que participan en estas resistencias, como son las proteínas ribosomales L4 y L3 y los plásmidos de los genes SFR, que estos genes SFR también le confieren resistencia cruzadas a otras familias, como los fenicoles, las lincosamidas, las pleuromutilinas y la streptolamina A, que era el otro tipo que no incluían en el fenotipo MLSB. Y pues hay casos en los cuales, como hay resistencia a otros tipos de antibióticos como la vancomicina, se presume que también hay una resistencia a la daptomicina por el engrosamiento de la pared celular, que es donde actúa. Entonces tenemos una bacteria que genéticamente ha tenido la capacidad de adquirir resistencia a muchos de los antibióticos que podemos usar en la práctica médica. Y para no, digamos que, o bueno, adicional, es una bacteria que puede estar colonizada tanto en humanos como en mamíferos a ser reservorios naturales. Esa colonización, cuando es en el humano, generalmente es asintomática en las narinas anteriores, pero también se ha encontrado, aunque en menor proporción, en piel, uñas, faringes, axila, periné, cuello, recto y vagina, con tasas de colonización del 25 al 50%, y por ende, digamos que los niños que tienen algún tipo de condición dermatológica especial o que tienen que requerir inyecciones frecuentemente o que presentan dispositivos intravasculares o catéteres, como por ejemplo niños que están en quimioterapia, y el mismo personal de salud, es decir, nosotros, tenemos las tasas más altas de colonización. Y la colonización nasal per se constituye un factor de riesgo para desarrollar infección, aunque pues la mayoría no lo hacen, a menos que suceda pues un evento donde haya una ruptura o discontinuidad de la integridad de la piel y pues también se ha visto colonización no solo por Staphylococcus aureus meticilino sensible, sino también por meticilino resistente y que puede estar no solamente en la nariz, sino en diferentes partes del cuerpo. Y pues esto también nos pasa a nosotros en Colombia, pues este es un artículo un poquito viejito del 2010, pero fue un estudio que se hizo en niños escolares de Cartagena, donde hicieron un estudio analítico transversal de 100 niños escolares sanos para buscar pues portadores nasales, principalmente de Staphylococcus aureus meticilino resistente, y mirar algún tipo de asociación con factores de riesgo. De toda esta población lo que hacían pues era recolectar muestras de la mucosa de ambas fosas nasales, lo hacían pues con hisopos humedecidos en solución salina y realizaban una siembra en agarzante que se incubó de 18 a 24 horas y confirmaban pues la identificación de la bacteria con pruebas de catalasa, oxidasa,
coagulasa y presencias de DNasa y fermentación del manitol. De aquí, pues de esta población estudiada, encontraron o identificaron 36 cepas de Staphylococcus aureus, de las cuales el 25% eran oxacilinos resistentes, el 66.7% oxacilinos sensibles y el 8.3% con sensibilidad intermedia. Y que a pesar de que no encontraron como portadores en el grupo de familiares, creían que podía existir participación pues, de otros familiares en la transmisión de este estado de colonización y que por ende sería pues, recomendable identificar estos estados de portación para pues, iniciar medidas de control. A los cepas que identificaron de Staphylococcus aureus, pues le realizaron patrones de susceptibilidad antimicrobiana con distintos antibióticos, entre ellos ciprofloxacina, clindamicina, eritromicina, oxacilina, tetraciclinas, tobramicina y vancomicina. Todas las cepas que encontraron de Staphylococcus aureus oxacilino resistente también fueron cefoxitin resistente, que es cefoxitin, pues es el marcador del antibiograma para identificar meticilino resistencia y que por ende tengan el gen MECA que habíamos mencionado pues al comienzo de la charla y que cuando lo analizaron con factores de riesgo, el principal factor de riesgo fue el uso de betalactámicos previos en los últimos 3 meses y que esto identificaba o aumentaba 5 veces más el riesgo de ser portador nasal de cepas de Staphylococcus aureus meticilino resistente y que los antibióticos encontrados pues hacían sospechar la presencia de cepas de Staphylococcus aureus meticilino resistente tanto adquiridas en la comunidad como adquiridas en los hospitales que generalmente pues son multiresistentes, es decir, nosotros también probablemente podamos estar colonizados por estas cepas de Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y esto se ha traducido porque a nivel pues, epidemiológico, a nivel global, ha ocurrido un aumento en los reportes de Staphylococcus aureus meticilino resistente adquiridos en comunidad. Se han identificado unos factores de riesgo para el Staphylococcus aureus meticilino resistente asociado al cuidado de la salud, como ser usuario de drogas endovenosas, hospitalización o cirugías recientes, presencia de catéteres o dispositivos intravasculares y los pacientes que hacen parte de alguna institución, como por ejemplo correccionales o instituciones donde estén pues al cuidado de los niños. Y que a pesar de ser factores de riesgo para Staphylococcus aureus asociado al cuidado de la salud, muchos de estos factores de riesgo también se encontraban en niños donde comenzaron a emerger Staphylococcus aureus meticilino resistente asociado a la comunidad y que cuando esto ocurría debutaban con infecciones de tejidos blandos severas o fatales o que requerían pues algún tipo de hospitalización. Y aunque se creía que este Staphylococcus aureus intrahospitalario estaba mutando a la comunidad, lo que se ha visto es que es un aumento del meticilino resistente en la comunidad de nuevo y no un movimiento del intrahospitalario pues hacia la comunidad. Pues para tener en cuenta el Staphylococcus aureus meticilino resistente adquirido a comunidad es cuando la infección ocurre en un paciente que no está hospitalizado o que se hospitaliza, pero que ocurre dentro de las primeras 72 horas del ingreso, tenga o no tenga factores de riesgo para el Staphylococcus aureus meticilino resistente asociado pues, al cuidado de la salud. Y se han visto brotes de este estafilococo resistente asociado en la comunidad en deportistas, personal de guardería o que hacen parte de guardería o instituciones de cuidado infantil, unidades militares y correccionales, porque son sitios donde hay un contacto estrecho entre varios niños con prácticas subóptimas de higiene. Y la diferencia entre el asociado al cuidado de la salud y el intrahospitalario es que el asociado al cuidado de la salud generalmente es solo meticilino resistente, mientras que el intrahospitalario generalmente es multidrogo resistente, por ende, digamos que sería resistente a clindamicina, trimethoprim-sulfa y doxiciclina, que generalmente es susceptible cuando es adquirido pues, en comunidad.
Y todo esto pues depende de genes de regular, pues de la presencia de si son genes del gen MEC tipo 4 o si son del gen MEC tipo 2. Ya en cuanto a las infecciones asociadas al cuidado de la salud, pues tenemos el aurus meticilino resistente, que es multidrogo resistente, que se ha comenzado a aumentar pues a nivel mundial. Por ende, está considerado el estafilococo aureus como el mayor patógeno de infecciones asociadas al cuidado de la salud. En UCI pediátrica es el principal patógeno nosocomial. El 9% de los casos de bacteremias en UCI asociadas al cuidado de la salud son por aureus. El 17% de las neumonías asociadas al cuidado de la salud son por estafilococo aureus y el 20% de infecciones de sitio expiratorio también son por estafilococo aureus. Y antes, pues se creía que el 64% de estas infecciones eran meticilino resistentes, pero ahora han disminuido las tasas de meticilino resistente asociado al cuidado de la salud y ha aumentado las tasas del meticilino resistente asociado a la comunidad, o pues que hace parte de la comunidad o adquirido en comunidad. Entonces, pues cada vez más estamos encontrando meticilino resistencia en el estafilococo aureus de la comunidad que antes era sensible. ¿En qué se traduce esto? Pues en todos los tipos de severidad clínica que me puede generar el estafilococo aureus, porque me pueden dar desde cuadros localizados como el hipético, los subsuelos, hidradenitis, como también cuadros de bacteremia que van a corresponder pues a las estafilococcemias, generalmente por algún tipo de discontinuidad de la piel o asociado a catéter o presencia pues, de factores de riesgo como todos los que mencioné previamente, y que estas bacteremias pueden ser asintomáticas o pueden ser sintomáticas y producirme un cuadro de sepsis o sepsis severa, pueden debutar con síndromes mediados por toxinas, pero también durante el curso de toda la bacteremia pueden hacer siembras con abscesos en múltiples tejidos y producir manifestaciones clínicas según el sitio de infección. Entonces esto pues solo es para mostrar en cada uno de los órganos que puede comprometer y las patologías que pueden realizar en cada uno de ellos, aunque ahorita pues lo vamos a ver, a ahondar un poquito más. En cuanto a la sepsis severa por infección por estafilococo aureus, pues es similar al síndrome de shock tóxico que vamos a ver ahora, solo que no cumple todos los criterios clínicos, porque generalmente estas cepas no producen la toxina del síndrome de shock tóxico tipo 1, y este estafilococo aureus, cuando estos cuadros de sepsis severas, como ha aumentado más el estafilococo aureus meticilino resistente adquirido en comunidad, puede ocurrir en niños o adolescentes sin condiciones médicas previas o sin factores de riesgo identificables y pueden ser producidas tanto por estafilococo aureus meticilino sensible como por estafilococo aureus meticilino resistente, pero que tienen en común que tienen cepas que codifican leucocidinas como la leucocidina de Pantone Valentine y se identifica generalmente un proceso primario de infección antes del deterioro clínico, pero también puede haber un deterioro clínico sin un sitio primario de infección. Es decir, puedo tener bacteremias sin darme cuenta y generar pues un estado de shock o de sepsis severa, o puedo tener una infección previa localizada por estafilococo que progrese a un cuadro pues, de infección severa. ¿Qué me puede sugerir o qué lesiones al examen físico me pueden sugerir la presencia pues, de un estafilococo aureus en un paciente en shock? Pues hay lesiones comunes como son la eritrodermia, como vemos acá, que las describen como quemaduras pues, solares. Están las pústulas, están las petequias. Esta es una imagen pues, de una púrpura fulminans, estafilocóxica. Están también las fascitis necrotizantes, ya con compromiso de capas un poquito más profundas pues, de la piel. Y también se ha descrito algo similar al meningococo, como es el síndrome de Waterhouse-Friedrichsen, que es la netrohemorragia de las glándulas suprarrenales que generan un shock séptico con falla orgánica múltiple, púrpura diseminada y datos de insuficiencia suprarrenal, es decir, la hipotensión persistente, hipoglicemia e hiponatremia, pero que también puede generar un estado de coagulación intravascular diseminada, prolongación en los tiempos de coagulación, disfibrinogenemia y elevación del dímero D.
Adicionalmente, lo que se ha visto es que se ha podido aislar Staphylococcus aureus con infección de alguna localización, no solamente en sangre, sino también pues, en espacio articular o en secreciones respiratorias, pero también el aislamiento pues, solamente puede ser en sangre y va a debutar como una sepsis severa cuando me genera hipotensión, que es presión arterial sistólica por debajo del percentil 5 para la edad del niño, síndromes de dificultad respiratoria o falla respiratoria, compromiso del sistema nervioso central, hepático, renal, muscular o de piel, que serían pues las dermonetrosis o las lesiones que vimos ahora, y me pueden generar anormalidades en la hemostasia como trombocitopenia o también leucopenia, y cuando pues ocurre todo este estado de sepsis severa, aunque el manejo lo vamos a ver al final, pues idealmente deberían ser con antibióticos parenterales y recordar pues todo el soporte cardiopulmonar agresivo, por lo que pues es un estado crítico, que si no se trata la mortalidad puede ser hasta del 64%. Ya adicional a pues, estos estados de infección severa, pues pueden estar los síndromes mediados por toxinas. Primero, pues es la intoxicación alimentaria por el estafilococo, que puede iniciar a las 4 horas después del consumo. Generalmente está asociado con comidas ricas en proteínas, lácteos, huevos o productos con papas. Y generalmente cuando esto ocurre, se puede aislar el estafilococo en el vómito o en las heces de los infectados, aunque pues no lo hacemos de rutina. Generalmente son síntomas como náuseas, vómito, dolor abdominal, diarrea, cefalea y en algunos casos postración o fiebre. El manejo generalmente es de soporte, por lo general es de resolución espontánea y no llegan a requerir antibiótico, y es infrecuente que tengan que hospitalizarse o que se mueran debido a ello. Entonces, generalmente muchos casos son subdiagnosticados y generalmente la mayor prevención pues es con buenas prácticas de higiene y de manipulación de los alimentos. Está el síndrome de piel escaldada estafilocóxica, que es mediado por las toxinas exfoliativas, ahí ve que vimos al comienzo, por diseminación hematógena de estas toxinas, y me generan un estado de fiebre y de eritema diseminado de la piel. Inicialmente comienzan con ese eritema, pero luego va aumentando cada vez más la sensibilidad y se comienzan a formar las ampollas o las bulas delgadas que luego se rompen y que por ende producen como ese estado de desfacelación, y cuando hacemos flexión gentil de la piel se comienzan a desprender las láminas superficiales de la piel, que es el signo de Nikolsky, y me genera pues una descamación rápida y diseminada, principalmente sobre todo en los recién nacidos, y pues aquí lo que vemos es un cuadro de impético, pero con un cuadro de descamación asociado y de desfacelación en otras zonas de la cara, en un niño pues que está haciendo un síndrome de piel escaldada. El diagnóstico generalmente es por clínica, aunque se ha visto que se puede aislar el estafilococo aureus del sitio local y que idealmente se debería demostrar o que tiene el gen de la toxina o que se demuestra la producción de la toxina. Si se tomara una biopsia, pues a nivel histológico esta desfacelación sería, o esta separación de las capas de la piel sería en la capa granular dentro de la epidermis, lo que lo diferencia de otras lesiones como es la necrolisis epidérmica inducida por drogas, que hace parte del diagnóstico diferencial, donde la separación no es de las mismas capas de la epidermis, sino de la epidermis con la dermis. Generalmente, pues el manejo es de soporte, simplemente que como está ocurriendo ese recambio y descamación de la piel, pues se debe evaluar los electrolitos, hacer medidas de asepsia y antisepsia para prevenir que se infecten las zonas afectadas, y para reducir la carga estafilocócica se pueden dar antibióticos endovenosos, y no son útiles los antimicrobianos tópicos. Y está el síndrome de shock tóxico, que es el otro de estos síndromes mediados por toxina, producidos por cepas de Staphylococcus aureus que producen la toxina de síndrome de shock tóxico tipo 1 o enterotoxinas la B o la C, que debutan con un cuadro de fiebre, rash, hipotensión y disfunción orgánica multisistémica. ¿Cómo se dieron cuenta pues, de este síndrome de shock tóxico? Pues fue en la década de los 80, cuando comenzaron a usar tampones superabsorbentes en mujeres con la menstruación,
y que pues todo esto identificó no solamente el estado de portador de mucosas de mujeres menstruantes, sino también que debían haber cambios en la regulación de la manufacturación de estos productos y que esto pues ayudó a reducir el número de casos, pero de ahí pues se encontraron muchos factores de riesgo para este síndrome de shock tóxico, como es la colonización, disrupción de la piel, colonización de membranas mucosas o cualquier infección causada por un estafilococo aureus que fuese productor de estas toxinas y se ha asociado también con cirugía o con trauma y que inclusive puede manifestarse varios días después. Inicia súbitamente con fiebre, escalofríos, cefalea, vómito, puede haber odinofagia, mialgias y diarrea, progresa posteriormente a hipotensión, puede generar dificultad respiratoria, edema y rash de 24 a 48 horas y que si sigue avanzando pues puede producir un estado de somnolencia, desorientación secundaria pues a la misma hipotensión, disfunción cerebral y llegar a avanzar a coma. Y pues idealmente puede que no encuentre un foco inicial o puede que inicie con un rash como las eritrodermias difusas que vimos ahora, que comienza a descamar 1 o 2 semanas después pues, del inicio de la enfermedad, o cambios o signos en las mucosas como hiperemia conjuntival, lengua en fresa, orofaringe roja o úlceras en la cavidad oral o lesiones como reactivación pues, del virus del herpes simple. El diagnóstico es clínico, hay unos criterios diagnósticos, uno de ellos, pues para definir el caso clínico, es fiebre por encima de 38,9, rash, que sería una eritrodermia difusa macular, descamación 1 a 2 semanas después del inicio de la enfermedad, particularmente en palmas y en plantas, la presencia de hipotensión o caída de la presión, aquí creo que la presión sistólica mayor o igual a 15 milímetros de mercurio con la sedentación o un síndrome, un síncope ortostático, ahí fue un error de autocorrector, o somnolencia ortostática, o que tenga compromiso multiorgánico de 3 o más. Y este compromiso multiorgánico va a ser vómito o diarrea a nivel de tracto gastrointestinal, mialgias severas o elevación de la creatinfosfoquinasa 2, dos o más veces el límite superior del valor de referencia que dan de laboratorio, compromiso de las membranas mucosas, compromiso renal con elevación del BUN o de la creatinina 2 o más veces pues por encima del límite superior, o un sedimento urinario con piuria en ausencia pues de ITU, compromiso hepático como elevación de las bilirrubinas o de las aminotransferasas, compromiso hematológico dado principalmente por trombocitopenia por debajo de 100.000 plaquetas, o compromiso neurológico con desorientación o alteración del estado de conciencia y signos neurológicos focales, y unos resultados negativos, que quiere decir que no se aísle otra bacteria diferente a Staphylococcus aureus en hemocultivos, cultivos orofaringios o cultivos de líquido cefalorraquídeo, y que no hayan pues anticuerpos para Rickettsia, leptospira o rubiola. El manejo pues va a consistir en tratar la depresión de volumen intravascular, el shock y la falla respiratoria, y manejar la infección por el Staphylococcus aureus, y eso incluye manejar cualquier foco de infección, remover cualquier acceso intravascular que sospechemos que esté infectado o dispositivo pues dentro de lo posible, y pues dar un manejo con terapia antibiótica que incluyan antibióticos que inhiben la síntesis proteica para inhibir pues la respuesta de estas toxinas, como sería la clindamicina o el linezolid, y si no hay respuesta a todas estas intervenciones, iniciar inmunoglobulina endovenosa por la presencia de anticuerpos hacia esas enterotoxinas estafilocóccicas y la toxina 1 del síndrome de shock tóxico. Y aún así, la mortalidad puede ser hasta del 3% por disfunción orgánica, dado principalmente por la dificultad respiratoria o el compromiso renal. Ya en cuanto a infecciones más localizadas, pues está el limpético, que es la infección de tejidos blandos más superficial, que inicia como una pápula, que luego se interrumpe el tegumento y se comienza a formar una ampolla, que posteriormente esa ampolla se rompe exponiendo pues un borde delgado o desfacelado pues de escamas, y que está mediado por las toxinas A y la B. Están los abscesos, que los abscesos pues generalmente son superficiales en piel, hablando pues de abscesos cutáneos, generalmente es
Cuando la piel es húmeda o muy velluda, es más susceptible a la formación de estos abscesos y pueden ser forúnculos, folicolitis, hidradenitis o carbúnculos cuando coalescen varios de estos forúnculos, que cuando se rompen estos abscesos, pues sale pus o una descarga purulenta que se pueden acompañar de dolor y eritema local, y que el Staphylococcus aureus es la principal causa de absceso mamario en lactantes con eritema e induración unilateral, pero que si no se tratan pueden progresar a una estafilococcemia y generar un estado de sepsis como los que vimos ahora. Avanzando pues en profundidad está la celulitis, que es la infección del tejido subcutáneo y de la dermis, que se manifiesta pues por eritema, calor local, edema y sensibilidad, y que el Staphylococcus aureus es la mayor causa en todos los grupos de edad y sitios clínicos, y que si tienen signos sistémicos o de compromiso pues sistémico, hay que descartar una bacteremia pues acompañante que me pueda terminar después en un cuadro de sepsis severa. Y pues como habíamos visto, es de los principales microorganismos implicados en la sobreinfección de heridas, tanto heridas postquirúrgicas como heridas traumáticas, y si hay suturas o si la herida fue en zonas poco vascularizadas, aumenta más el riesgo de sobreinfección, y lo que vamos a ver son cambios y signos locales de inflamación o exudados hemorrágicos, turbios o inodoros alrededor pues, de la herida, y que si no se trata se puede profundizar y producir una celulitis, linfadenitis, linfangitis, bursitis cuando es contigua a las articulaciones o inclusive pues, una fascitis necrotizante. Del compromiso ocular pues se ha visto que puede generar desde conjuntivitis purulenta hasta orzuelos como cuadros de celulitis preseptal o celulitis postseptal que me puedan terminar en abscesos subperiósticos o en abscesos orbitarios, pues que se deban drenar. Por eso siempre que hay una celulitis, idealmente se debería realizar un TAC de órbitas, y más cuando hay signos de compromiso postseptal, como el ojo rojo, inflamado, dolor con los movimientos oculares, alteración de la agudeza visual o casos de proptosis o hallazgos neurológicos que me puedan sugerir pues un compromiso trombótico del seno cavernoso como complicación, y siempre debo descartar un absceso intraorbitario o un absceso pues subperióstico. Y cuando hay cirugías oculares o traumas penetrantes me pueden generar un cuadro de endoftalmitis que se va a manifestar por visión borrosa, inyección conjuntival, dolor, inflamación, e inclusive un hipopión, pues que es la presencia de pus a nivel de la cámara anterior. Entonces, pues aquí vemos un urzuelo, aquí una celulitis preseptal, aquí una celulitis orbitaria con proptosis y cambios de quemosis, y acá pues una endoftalmitis con la presencia de hipopión. También pues a nivel osteomuscular, el 90% de los casos de osteomielitis hematógenas es por Staphylococcus aureus, y principalmente va a ser en la metáfisis de los huesos largos. Puede haber un antecedente del trauma reciente, y el trauma lo que puede hacer son pequeñas lesiones de necrosis óseas en el hueso, que si se asocian a una bacteremia, pues listo, comienza a crecer la bacteria ahí en el hueso, y que se puede manifestar desde síntomas sistémicos como solamente irritabilidad, cojera, o que se niegue pues a sostener peso con la extremidad. También están como es hematógena, pues siempre hay que descartar una bacteremia acompañante que después me pueda pues, generar un cuadro de infección severa o complicaciones pues, óseas a largo plazo. También está la disquitis, que es inflamación de discos intervertebrales, generalmente en niños menores de 5 años, que es difícil de distinguir de una osteomielitis vertebral porque la patogénesis es muy parecida, pues por diseminación hematógena, y que se rehúsan a caminar, tienen cojera o tienen pues dolor lumbar. Está pues casos de artritis séptica que también se pueden generar por estas bacteremias, con sensibilidad, eritema y limitación del rango de movilidad de la articulación, y que en lactantes puede producir tanto artritis como osteomielitis por la contigüidad que tiene pues el hueso con la articulación y la vasculatura que tiene pues en ese grupo de edad. También me pueden producir abscesos musculares, ya que el aureus es la principal causa de biomiositis, generalmente del iliopsoas, y cuando es del iliopsoas hay dolor en flancos y sensibilidad en flancos, del obturador interno, y producir cojera dolorosa, dolor en la cintura pélvica o que se rehúse a caminar,
y me pueden producir abscesos viscerales, siendo más común el absceso hepático, pero también abscesos renales, perinéfricos, esplénicos y pancreáticos. Todos son complicaciones de una bacteremia previa, o sea que siempre que tengo bacteremia, debo descartar la presencia pues, de estos abscesos. A nivel de cabeza, cuello y tracto respiratorio superior, pues me pueden producir cuadros de otitis media, sinusitis, abscesos de ducto nasolagrimal, parotiditis suporativa, abscesos de nódulos linfáticos, abscesos retrofaringios, abscesos peritonsulares, infecciones laringeas recurrentes, linfadenitis cervical supurativa o cuadros de traqueitis acompañados pues, de edema subglótico. Pues aquí lo que vemos es una linfadenitis en un niño lactante. También me pueden generar compromiso del tracto respiratorio inferior, tanto por inhalación del microorganismo como por siembras pulmonares durante una bacteremia y generar pues, síntomas de neumonía como fiebre, tos, taquipnea, quejidos. Y que si no se trata puede evolucionar rápidamente a un cuadro de dificultad respiratoria progresiva y dar signos de una neumonía complicada con presencia de derrame pleural y empiema hasta el 90% de los casos, neumotoras espontáneo hasta el 50% de los casos o neumatoceles también pues hasta el 50% de los casos y que el riesgo de neumonía es mayor cuando son menores de un año, hay enfermedad pulmonar crónica, inmunosupresión o presencias de cuerpos extraños o infecciones de piel o infecciones virales previas como la influenza. Pues acá lo que vemos es como signos de una tendencia a una consolidación paracardíaca derecha. Aquí pues no sé si lo puedan ver muy bien, pero hay un neumotórax espontáneo con desplazamiento o tracción pues, del mediastino. Y acá pues lo que observamos es el neumotórax y neumatoceles pues sugestivos de una neumonía complicada y cuando avanza y se ha visto que puede producir una neumonía necrotizante y que puede ser adquirida en comunidad tanto por Staphylococcus aureus como por Staphylococcus meticilino resistente, pero que tengan cepas que produzcan la leucocidina de Phantom Valentine y o debuta generalmente con leucopenia e infiltrados pulmonares parenquimatosos difusos bilaterales o unilaterales, pero que son rápidamente progresivos, se acompañan generalmente con un cuadro de sepsis severa, hay una alta tasa de mortalidad y cuando se llevan a necropsia lo que se ve es una necrosis que va desde el epitelio traqueobronquial hasta todo el parénquima pulmonar que va a estar congestionado y hemorrágico. Y también me puede producir abscesos pulmonares que se puede desarrollar durante una neumonía o por siembras hematógenas durante una bacteremia o por casos de tromboflebitis séptica, producir pues todos los síntomas respiratorios, dolor torácico, pérdida de peso y que el TAC me ayuda a determinar la extensión de la enfermedad y hacer seguimiento al absceso. Por último, pues una de las complicaciones más importantes son los casos de endocarditis, más si el paciente tiene cirugías cardíacas previas o antecedentes de enfermedad cardíaca congénita y si estas enfermedades o estas cardiopatías causan un flujo sanguíneo de alta velocidad o que tienen pues válvulas protésicas. Generalmente ocurren posterior a una bacteremia por Staphylococcus aureus, también pues por la adherencia a prótesis de valvulares, pero también inclusive se han descrito casos donde se pueden como inocular durante los procedimientos quirúrgicos y se sospecha en todo niño que tenga fiebre, un nuevo soplo o cambios en soplos previos y que se haya documentado pues una bacteremia continua por Staphylococcus aureus. Si evoluciona pues clínicamente pueden hacer casos pues de una falla cardíaca y el diagnóstico generalmente es con un ecocardiograma que nos muestra pues una vegetación o un absceso como pues observamos aquí en los asteriscos y que si así sea negativo, si yo tengo síntomas clínicos, no me excluye el diagnóstico de que tengo una endocarditis. Por eso, para diagnosticarlas pues hay unos criterios que son los criterios modificados de Duke, donde pues tengo el criterio patológico, que es que yo demuestre el microorganismo por cultivo o histología de la vegetación o de un absceso intracardíaco, o lesiones patológicas que me muestren la vegetación o el absceso pues intracardíaco.
También tengo criterios clínicos, que son la presencia de 2 criterios mayores, un criterio mayor y 3 criterios menores, o 5 criterios menores. También, pues, cuando es posible una endocarditis, que sería un criterio mayor y un criterio menor, o 3 criterios menores, y cuando definitivamente no es endocarditis, por ejemplo, que las manifestaciones resuelvan con menos de 4 días de antibiótico, que haga un diagnóstico alternativo o que no cumpla ninguno de los criterios anteriores. Dentro de los criterios mayores, pues están los hemocultivos positivos. Hola, Steven, te congelaste, no te oímos. ¿Están ahí? ¿Están ahí? Profe, lo que pasa es que me dicen que se les cayó la red de internet de bienestar, pero que ya están solucionando. Ah, bueno, listo, Aleja, gracias. Qué pena, es que se cayó el internet aquí en el salón. Listo, no hay problema, ya estuvimos bien. ¿Hasta dónde quedaron, Doc? Endocarditis, estaba mostrando los criterios de endocarditis. Ok. Laura, ¿dónde está? Criterios de endocarditis, pues, que incluye tanto los criterios como sería coger una vegetación o una lesión intracardíaca y de presencia del patógeno, como cumplir pues los criterios clínicos que están los más menores, y que cuando los síntomas resuelven con menos de 4 antibióticos o no hay una evidencia patológica de endocarditis infecciosa
o ninguno de los criterios anteriores, o hay un diagnóstico alternativo que me pueda mostrar la causa. Rechazamos el diagnóstico de endocarditis. Dentro de los criterios mayores, cultivo positivo para endocarditis infecciosa, generalmente pues en este caso sería Boaurus, pero estas son todas las otras bacterias que me pudiesen generar endocarditis. La evidencia cardíaco, lesiones que me pueden mostrar cardiogramas sugestivas de endocarditis, y los criterios menores pues va a ser más clínica, la fiebre por encima de 38 grados, condiciones cardíacas predispuestas, usuario de drogas endovenosos, fenómenos vasculares como por ejemplo aneurisma, émbolos arteriales mayores, infartos pulmonares sépticos o las lesiones de llaves, son las que observamos generalmente en las palmas. Fenómenos inmunológicos como la presencia de glomerulonefritis, nódulos de Osler, y en las puntas de las digitales, los puntos de Roth, y por ejemplo, Se quedó no está ahora en las gráficas, están mostrando las fotos, ¿cierto? Pero no la vemos. ahí no se ve. No, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Y los puntos de Roth que pues van a estar en el fondo de ojo. Hacer un fondo de ojo siempre que hay bacteremia, porque pues pueden indicar la siembra pues a larga distancia del estafilococcus ser producidos pues secundario a una endocarditis. Los otros tipos de compromiso vascular está la pericarditis, que sería una radiografía con cardiomegalia, que en el ecocardiograma viéramos la presencia de líquido que también pueden ser por siembras, por una bacteriemia, y también están los casos de flebitis suporativa y tromboflebitis sépticas, que son endovasculares, generalmente por vasos cateterizados, de catéteres centrales, y que la infección es obstruir el vaso o dar lugar a la producción de trombos, y que esos trombos lleva a una tromboflebitis. No pasó otra vez, no pasó ahí. No estamos viendo lo de la pericarditis. Sí. Espérame, cambio. No sé qué pasa.
¿Mira, se ve? Pero no me da. ¿Sabes lo que te digo? Es acá. Ahí veo si ya ve. Ahí ya se ve. Sí, y estamos en la misma pantalla. ¿No está prendiendo el micrófono? Sí, perdí. Sí. Mira. Listo, qué pena, me tocó reiniciar todo porque se cayó completamente el internet. Dale, aquí estamos. Está bien. Listo, entonces, ya. Lo que estaba diciendo era que, pues, a nivel endovascular me puede producir una flebitis supurativa y es que está el vaso y en el vaso, pues, sí, generalmente hay un catéter dentro del vaso y ese catéter puede hacer signos de pus o cambios inflamatorios alrededor, pero que si esa infección continúa, se obstruye el vaso y se comienzan a se pueden diseminar trombos infectados a otros sitios y generar un cuadro de tromboflebitis séptica y que esa tromboflebitis genera es más hacia las venas pélvicas o hacia las venas de las extremidades inferiores que generalmente están contiguas a otros sitios de infección como las infecciones óseas. Y pues a nivel neurológico me pueden producir cuadros de meningitis como complicación de una bacteremia y más si hay una anomalía congénita que me sirva como portal de entrada, como un mielomeningocele o una neurocirugía previa y por extensión directa de focos adyacentes o inoculación durante procedimientos quirúrgicos, traumas o siembras secundarias a una bacteremia, me pueden producir también abscesos cerebrales y pues lo que me van a generar son cuadros de cefalea, vómito, irritabilidad, déficits neurológicos focales, convulsiones o aumentos pues, de la presión intracraniana. También puede haber colección de material purulento a nivel de la dura dentro del canal espinal, que pueden ser por siembras del espacio espinal durante una bacteremia o por un foco adyacente de infección. Generalmente son en zonas de la columna lumbar o en zonas de la columna torácica, pues cercas a las vértebras, y me puede generar paresia o debilidad de los músculos o pérdida del control intestinal o vesical, y siempre pues se debe distinguir de otras causas como disquitis, neoplasias extradurales, hematomas, herniaciones discales u osteomielitis vertebral, y por eso pues la resonancia sería como el procedimiento diagnóstico de elección. Y como tenía predilección por distintos dispositivos, pues me pueden hacer infecciones asociadas a dispositivos como infecciones asociadas a catéteres intravasculares, principalmente cuando hay presencia de líneas centrales o catéteres venosos centrales y de infecciones de derivaciones cerebroespinales como la presencia de una derivación ventriculoperitoneal, de un reservorio cutáneo o inclusive de una derivación pues ventriculoneal externa. ¿Cuál es como el algoritmo diagnóstico a manejar? Pues yo tengo un niño que llega con fiebre, síntomas sistémicos, vómito, dolor de cabeza, malestar, que generalmente pues aquí le añadiría que tuviese una historia clínica donde pudiesen haber factores de riesgo para estafilococo como presencia de algún catéter, trauma reciente, cirugía reciente, inmunosupresión, o antecedentes de cardiopatías o enfermedades pues, pulmonares previas, donde le tomo un hemocultivo y de casualidad el hemocultivo pues, es positivo para el estafilococo aureus. Cuando esto pasa, pues tengo que mirar si es una bacteremia o si hay algún otro foco contiguo de infección, ya que parte del manejo va a ser controlar esa fuente. Entonces debo ampliar todavía más la historia clínica y buscar signos o síntomas que me ayuden a mirar pues cuál es la causa, y pues esto implica de que tengo que, si es una bacteremia adquirida en comunidad,
tengo que mirar si es un paciente que no tiene materiales extraños intracardíacos como válvulas protésicas o marcapasos, que no tenga factores de riesgo cardíacos predisponentes, que no sea un paciente en hemodiálisis, que no tenga embolismos sépticos, que no tenga antecedentes o signos sugestivos de osteomielitis y que no sea un usuario, sobre todo en adolescentes, de drogas endovenosas. Si tiene alguno de estos factores de riesgo y pues se confirma la bacteremia, idealmente debería hacer pues un ecocardiograma. Si no, pues hacer seguimientos de cultivos 48 horas después de iniciar el tratamiento antibiótico. Si el hemocultivo de control es negativo, pues continúo el tratamiento según todos los hallazgos que yo en la historia clínica, pero si es positivo, es decir, que estoy ante una bacteremia persistente, debo tratar de identificar continuamente la presencia de un foco o de siembras, repetir el ecocardiograma, si es del caso, realizar un PET scan que me serviría para descartar focos óseos y hacer seguimiento a los hemocultivos pues hasta que estos sean negativos. Ya para el tratamiento, pues voy a mencionar unas cosas muy puntuales en aras del tiempo, y es que pues yo tengo varios agentes estafilocóccicos, pues están los betalactámicos, que incluyen las penicilinas semisintéticas como la oxacilina o la nafcilina, los betalactámicos unidos a inhibidores de betalactamasas, que son activas contra el Staphylococcus aureus meticilino sensible, pero que no tienen una ventaja adicional a las semisintéticas, y las cefalosporinas, como las cefalosporinas de primera generación, que son igual de efectivas a estas penicilinas semisintéticas para Staphylococcus aureus meticilino sensible, es decir, que yo puedo usar uoxacilina o cefazolina si confirmo que ese Staphylococcus aureus pues es meticilino sensible. Y también están las cefalosporinas de quinta generación, que son activas contra el Staphylococcus aureus meticilino resistente, que aquí sería pues la ceftarolina, que generalmente la reservamos como una medida de salvamento cuando tengo un Staphylococcus aureus meticilino resistente que no responde a vancomicina. Tengo las glincosamidas, como sería el caso de la clindamicina, que es un inhibidor de la síntesis de proteínas y que generalmente la mayoría de Staphylococcus aureus meticilino resistentes adquiridos en comunidad son sensibles, mientras que los adquiridos intrahospitalarios, como son multidrogos resistentes, generalmente son resistentes a clinda. Y dado que son inhibidores de la síntesis proteicas, pues es un potente supresor de la síntesis de toxinas bacterianas y que idealmente se debe combinar con un bactericida y no usar como terapia sola, porque no cruza la barrera hematoencefálica, no sirve o no se ha demostrado pues su eficacia usándose sola para el manejo de endocarditis, para infecciones asociadas a dispositivos o para infecciones pues invasivas. La vancomicina, que inhibe la síntesis y el ensamblaje de la segunda etapa pues de la pared celular de peptidoglicano en RAM positivos, es el agente de elección cuando tenemos Staphylococcus aureus meticilino resistente, pues que es intrahospitalario, aunque pues ha emergido el uso de, la aparición de cepas con sensibilidad intermedia o con resistentes a vancomicina, se sigue considerando pues de primera línea cuando yo sospecho infecciones serias por Staphylococcus aureus meticilino resistente, como sepsis severa, síndrome de shock tóxicos, infección por sistema nervioso central, neumonías necrotizantes o fascitis necrotizantes, y depende de la sensibilidad de la prevalencia local de Staphylococcus aureus meticilino resistente para mirar si la uso pues de primera línea en infecciones osteoarticulares, teniendo en cuenta pues que es menos bactericida y que no es, o sea, que es menos bactericida cuando tengo Staphylococcus aureus meticilino sensible, inclusive es menos bactericidas que las penicilinas semisintéticas o las cefalosporinas de primera generación, y que por ende, cuando tengo un paciente con enfermedad severa, debería de combinar las dos para cubrir tanto el Staphylococcus aureus meticilino resistente como el Staphylococcus aureus meticilino sensible, hasta que tenga pues una confirmación microbiológica por cultivo de patrón de resistencia del Staphylococcus aureus y que la concentración en el espacio alveolar es pobre, la presentación oral no se absorbe y por ende solo lo debo usar de manera endovenosa.
Hay otros fármacos que cada vez se están estudiando en más, pero que tienen una evidencia limitada en niños, como la oritabacina, que es un lipolicopéptido semisintético, que es activo contra el Staphylococcus aureus meticilino resistente y contra los resistentes a vancomicina, que tienen una vida media muy larga y por ende una dosis única de este antibiótico es de eficacia similar a dosis repetidas pues de vancomicina. Está también la dulbavancina, que también es otro licopéptido semisintético, que está aprobado por la FDA para infecciones de tejidos blandos por RAM positivos, que la dosis es semanal y que es activo tanto con Staphylococcus aureus meticilino sensible como el Staphylococcus aureus meticilino resistente, pero que pues también es de alto costo y solo se puede usar de manera lateral, y hasta el momento pues solo se ha corroborado la eficacia similar a los adultos de los 12 años en adelante. Están las oxazolidinonas como el linezolid y el tedizolid, que son activos in vitro contra Staphylococcus aureus meticilino resistente, el de sensibilidad reducida a licopéptidos y a vancomicinas, y el resistente a vancomicina, que tiene una biodisponibilidad oral casi hasta el 100%, por lo que facilita la transición endovenosa oral, y que digamos que es efectivo en infecciones de tejidos blandos y en neumonía, pero al ser bacteriostático no se prefiere para endocarditis o infecciones intravasculares, pues incluyendo cuadros de bacteremias persistentes. El trimethoprim sulfa, casi todas las cepas de Staphylococcus aureus son sensibles al citro, está aprobado para el uso de infecciones de piel y de tejidos blandos por el Staphylococcus aureus meticilino resistente adquirido en comunidad e infecciones más severas, pero su eficacia es inferior a la vancomicina para el Staphylococcus aureus meticilino sensible. Están las tetraciclinas, que se han visto que pueden ser útiles para infecciones por el Staphylococcus aureus meticilino resistente. La tigecyclina ha mostrado sensibilidad in vitro para las cepas de Staphylococcus aureus, sin importar si son resistentes o sensibles a meticilina o a vancomicina, pero en el 2010 la FDA comenzó a dar reportes de aumento de mortalidad en pacientes hospitalizados por neumonía e infecciones intraabdominales o de tejidos blandos y piel complicadas cuando pues se da tigecyclina, y por ende pues no es frecuente pues su uso en niños. Está el quinupristin, talfopristin, que son las streptolaminas que había mencionado al comienzo de la charla, que es una combinación de la streptolamina B, que es el quinupristin, con la streptolamina A, que es el dafopristin, y que al combinar las dos streptolaminas son inclusive efectivas para el Staphylococcus aureus del fenotipo MLSB, que tenía resistencia para la streptolamina B, para las lincosamidas y para los macrólidos, pero pues que solo se puede usar de forma endovenosa y digamos que no se ha evaluado todavía lo suficiente en niños. La aptomicina, que es un lipopéptido que se enlaza pues a la membrana celular, pero que también disminuye el potencial de membrana y para la síntesis proteica de RNA y de DNA. Tiene actividad bactericida contra el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Se ha probado para infecciones de tejidos blandos y de piel, de bacteremia y de endocarditis derecha, pero no se recomienda en los casos de endocarditis izquierda ni en los casos de compromiso pulmonar, dado que se enlaza surfactante y entonces tiene menos efectividad en los casos de neumonía. Y lo que mencionaba al comienzo de la charla, si es un resistente a vancomicina, que generalmente la pared celular va a estar engrosada, se presume que hay una resistencia pues a aptomicina evidente. Está la telavancina, que es un lipolicopéptido que no se ha evaluado en niños y adicionalmente, pero que digamos que se ha corroborado la sensibilidad contra estafilococo, pero no se ha evaluado en niños, y en adultos se han reportado casos de disfunción renal y de cepas resistentes. Está la rifampicina, que es activo contra casi todas las cepas de Staphylococcus aureus, pero que no la puede usar en monoterapia porque comienza a aparecer resistencia rápidamente. Por ende, se usa en combinaciones con clindamicina, trimethoprim sulfa o doxaciclina para en casos de infecciones severas asociadas a dispositivos o inclusive casos de endocarditis.
de Staphylococcus aureus meticilino resistente adquirido en comunidad. Y están los aminoglicósidos como la gentamicina, que solos tienen poca eficacia contra Staphylococcus aureus, pero que generan un efecto sinérgico cuando se unen a beta-lactámicos y con vancomicina, y por ende se usa en combinación en infecciones como la endocarditis. Como yo muchas veces no sé clínicamente si es un Staphylococcus aureus meticilino sensible o es un Staphylococcus aureus meticilino resistente, tengo que tener en cuenta el estado del niño para iniciar el manejo empírico. Y este es un algoritmo que me gustó mucho porque nos dice: si es un niño levemente enfermo, afebril, con una infección localizada de tejidos blandos, pues puedo hacer un manejo con incisión y drenaje, muchas veces con solo la incisión y el drenaje es suficiente, o puedo dar terapia antimicrobiana oral como clindamicina, trimethoprim o doxiciclina, pues en mayores de 8 años. Si es un niño moderadamente enfermo, febril, pero que es previamente sano, que tiene una infección de tejidos blandos o una infección osteoarticular o una infección pulmonar, pues a este niño lo hospitalizo, debo hacer pues drenaje de incisión o pues un manejo quirúrgico, principalmente cuando son los casos de compromiso osteoarticular, e iniciar antibiótico parenteral, que sería pues clindamicina o vancomicina. Y en los casos de niños severamente enfermos, que son niños febriles, que pueden tener factores de riesgo como estar inmunocomprometidos o tener enfermedades o comorbilidades previas, que tengan infecciones de tejidos blandos complicadas o nefritis o fascitis necrotizante o infecciones osteoarticulares, pero que el niño luzca séptico, infecciones pulmonares complicadas con neumonías necrotizantes, infecciones endovasculares, sepsis severas, o niños que lleguen con un síndrome de shock tóxico, pues lo hospitalizo, tengo que hacer pues evaluación quirúrgica y drenaje, y el manejo antibiótico parenteral pues va a incluir la vancomicina, clindamicina, gentamicina e inclusive inmunoglobulina endovenosa si no hay una respuesta pues inicial. Como no puedo asumir el estado de sensibilidad, en todos los casos debo tratar de tomar cultivos, tanto no solo de sangre, sino cultivos de los sitios clínicamente comprometidos para identificar la susceptibilidad. Cuando es una enfermedad invasiva, pues el manejo debe ser agresivo e iniciarse el antibiótico endovenoso prontamente, buscar lo más rápido posible la fuente de bacteremia, pero también sitios posibles de infección metastásica, que van a ser ojos, vísceras abdominales, zonas continuas óseas o musculares, compromiso cardíaco o compromiso pues de sistema nervioso central, porque el manejo pues me va a incluir drenar todos los accesos, retirar todos los cuerpos extraños o catéteres centrales en la medida de lo posible, siempre considerar que el paciente pueda estar haciendo una endocarditis asociada, por eso siempre un ecocardiograma y una ecografía de abdomen para buscar vísceras, compromiso visceral, y la valoración por oftalmología para mirar que no haya compromiso pues retiniano ni las manchas de Roth que son típicas en la endocarditis, y que si el paciente no mejora rápidamente o la bacteremia continúa en las 24 horas de manejo, reevaluar el manejo terapéutico, porque si el daño orgánico progresa, pues puede morirse el niño. Y una vez confirmada la susceptibilidad del microorganismo, pues desescalar o ajustar la terapia antibiótica. Entonces, este es el algoritmo de tratamiento. Si yo tengo un paciente con Staphylococcus aureus que me confirmó que es sensible a meticilina, pues el manejo endovenoso puede ser o cefalosporinas de primera generación o las penicilinas semisintéticas. Mientras que si es resistente a meticilina, pues va a ser vancomicina o daptomicina, pues si es una bacteremia, o pues los otros que mencioné antes para meticilino resistente, dependiendo pues el foco, si es pulmonar, linezolid, etc. Y siempre debo tener en cuenta si es necesario o no combinarlo con rifampicina o fosfomicina, y si estamos ante una bacteremia complicada. Y vamos a considerar una bacteremia complicada en los casos de endocarditis, cuando hay elementos protésicos o endovasculares, cuando el paciente persiste el hemocultivo positivo, cuando hay embolismos sépticos o continúa la fiebre después de 48 a 72 horas de iniciar antibiótico. Si es una bacteremia complicada, el manejo es de 4 a 6 semanas.
Y si, digamos, tengo una fuente de infección conocida y es una bacteremia que no cumple criterios para bacteremia complicada, el manejo, pues, pueden ser por 14 días endovenoso. Entonces, pues todos estos son los criterios para bacteremia no complicada, que sería que descartara la endocarditis, que no tenga cuerpos extraños, que los hemocultivos sean negativos a los 2 o 3 días de iniciar antibiótico, que no tenga focos sépticos o metastásicos y que haya efervescencia, es decir, que el paciente no continúe febril dentro de las primeras 48 a 72 horas de iniciar la terapia. Si es así, pues doy 14 días de antibiótico y listo. Pero si tengo bacteremia complicada, pues ya habíamos mencionado que es de 4 a 6 semanas de antibiótico, pero entonces puedo dar 14 días endovenoso y considerar posteriormente el cambio oral si cumple con prerequisitos como que tenga adecuada reducción de los parámetros inflamatorios, una respuesta clínica satisfactoria al tratamiento, que no tenga presencia de absceso o pues endocarditis y que tenga que los hemocultivos pues negativicen. Estos son solo como recomendaciones adicionales a tener en cuenta, pues las voy a pasar muy rápidamente, que siempre que hayan heridas sobreinfectadas, explorarlas, hacer drenaje, higiene cutánea, que el linfético se puede manejar de forma tópica o de forma oral cuando es diseminado, que los abscesos siempre requieren drenaje a menos que sean abscesos menores a 5 centímetros, que se puedan manejar solamente con drenaje y no con antibiótico sistémico, y considerar el antibiótico cuando pues es una enfermedad severa y que debo prevenir las recurrencias con antimicrobianos sistémicos o tópicos y con la higiene pues adecuada de manos y uñas. Los usuarios pues se manejan solo con antimicrobianos tópicos, la celulitis preseptal con manejo parenteral siempre y oral cuando haya respuesta clínica, la postseptal siempre pues va a requerir manejo parenteral y un TAC para definir pues un drenaje en caso de pues confirmar un absceso, la endoftalmitis requiere manejo antibiótico parenteral, intravitrio y en algunos casos vitrectomía, la osteomielitis siempre se debe llevar a manejos quirúrgicos para drenar abscesos superiósteos, realizar debridación del hueso afectado y los antibióticos endovenosos se deben extender hasta 4 semanas. Las distintas pues no se pueden manejar con manejo de soporte. Las artritis sépticas también requieren drenaje quirúrgico y tratamiento antimicrobiano al menos 3 semanas. Los abscesos musculares o viscerales generalmente requieren descompresión quirúrgica, debridamiento, drenaje y antibióticos endovenosos. Las traqueitis, además de antibióticos endovenosos, pueden requerir establecer una vía aérea artificial. La neumonía complicada o necrosante requiere una intervención temprana por toracoscopia o por debridamiento quirúrgico abierto y eso reduce la mortalidad, además de iniciar el antibiótico endovenoso. Los abscesos pulmonares, si no hay empiema, se puede manejar solo con endovenoso o cuando hay empiema, pues drenaje quirúrgico y el drenaje quirúrgico puede ser percutáneo. La pericarditis requiere, además del antibiótico, descompresión pericárdica y si es una pericarditis constrictiva, pues realizar una pericardiectomía. La endocarditis, pues si es meticilino sensible, puedo dar oxacilina y gentamicina. Si es meticilino resistente, vancomicina más rifampicina más gentamicina y cursos extendidos de 4 a 6 semanas. Si hay resistencia a la gentamicina, puedo usar streptomicina. Si hay resistencia a los aminoglucósidos, puedo usar un doble beta-lactámico. Y la intervención quirúrgica solamente es requerida cuando hay fenómenos embólicos en órganos mayores, falla cardíaca intratable, insuficiencia aórtica o bacteremia persistente, y si está involucrado una válvula protésica o un material extraño. Y pues las plebitis sépticas van a requerir remover el acceso vascular y las tromboflebitis sépticas, tratamiento antibiótico endovenoso a largo plazo, la terapia anticoagulante y cuando hay coágulos dispersos a pulmón, poner un filtro pues de vena cava. Los abscesos pues también requieren drenaje, más la terapia antimicrobiana extendida. Cuando hay bacteremias secundarias a catéteres o líneas centrales, remover el catéter. Cuando tengo infecciones en catéteres periféricos, como son los casos de plebitis local, solamente con la remoción del catéter muchas veces no van a requerir antibióticos. Y cuando tengo infecciones de las derivaciones ventriculoperitoneales,
quitar la derivación, colocar un REM ventricular externo temporal, dar manejo antibiótico hasta que el líquido cefalorraquídeo sea estéril y disminuya la inflamación, es decir, la pleocitosis y el conteo de proteínas, y posteriormente colocar un nuevo shunt. La prevención, pues la higiene de manos. Se han descrito en algunos hospitales tratar de identificar el estado de portador en todos los pacientes que entran al hospital, pero eso en términos de costos puede salir elevado o agotarme los recursos, por lo que no se hace pues de rutina. Y a nivel de comunidad, pues las buenas prácticas de higiene y manipulación de alimentos. En los equipos deportivos no compartir toallas, no dejar que niños con alguna infección o infección de piel participen hasta que ya se mejoren. En las correccionales digamos que se ha logrado disminuir la incidencia cuando se usan ropas impregnadas previamente con clorexidina, y pues pacientes a cirugías selectivas, el uso prequirúrgico de clorexidina disminuye esto. También se pueden usar medidas de descolonización. Lo que pasa con estas medidas es que la única que más ha tenido estudios es la aplicación de mupirocina intranasal, y que se ha visto que disminuye la colonización nasal por Staphylococcus aureus meticilino resistente asociado al cuidado de la salud, pero que el paciente se vuelve a colonizar hasta en un 50% de los casos dentro de los pocos meses, por lo que no se recomienda su uso de rutina. Y pues estos son como distintos tipos de vacunas que se han planteado, pero que todas siguen en estudio. Las vacunas pueden ser o dadas para producción de anticuerpos que generen la opsonización y fagocitosis, o vacunas contra antígenos capsulares, o vacunas proteicas con una molécula recolectora de hierro para pues prevenir como el acceso a hierro pues que tenga la bacteria. También se ha probado el uso de anticuerpos policlonales en neonatos o anticuerpos monoclonales como el Paxivaximab, y pues hay una vacuna candidata dada hacia un perfil TH1 y TH17 de los linfocitos para activar la respuesta inflamatoria o aumentar la respuesta inflamatoria contra el Staphylococcus aureus, que aunque pues parece prometedora, pues todo está hasta el momento en estudio. Y por último, los coagulasa negativos y el epidermidis se han descrito más de 15 en humanos, generalmente no son patogénicos, pero cada vez más se ha visto que tienen un potencial patógeno, particularmente en pacientes de UCI o pacientes oncológicos o inmunosuprimidos o en edad neonatal. Y es porque dentro de la patogénesis, estas bacterias tienen la capacidad pues, de que al estar colonizadas, cuando hay una disrupción de barrera, generalmente por una cirugía, la inserción de una prótesis o un catéter, la bacteria entra, no elabora exotocinas virulentas, por lo que el cuadro sistémico que generan no es como el cuadro sistémico que genera el Staphylococcus aureus. Generalmente son infecciones indolentes y prolongadas, pero que tienen una capacidad de producir biopelículas y adherirse a estos catéteres. Estas biopelículas se van a producir en 3 etapas, pues primero se unen a la superficie polimérica del plástico, luego, pues esto ayudados por una autolisina asociada de superficies, luego comienzan a liberar proteínas de superficies y polímeros tipo fimbrias que median la adherencia a estos polímeros, luego comienzan pues a ser rodeadas por plasma y otras proteínas del huésped, y proteínas de matriz extracelular, y luego comienzan a formar multicapas por antígenos polisacáridos como la adhesina intracelular polisacárida PIA, y cuando ya se forman las multicapas se comienzan a formar unos canales para producir la nutrición. Entonces tenemos una etapa de unión, una etapa de maduración, pero cuando se comienzan a formar estos canales, comienzan a haber una etapa de desgarros, y estos desgarros son los que permiten que se vayan a otras zonas alejanas del sitio de unión al catéter a generar la infección. Y pues aquí participan también otras, se ha visto pues la participación de otras moléculas como la delta-like toxin, y inclusive el antibióticos o péptidos antibióticos que contienen la antinoína o metilantinoína, y factores que contribuyen
la capacidad de adherirse a otros epitelios como el Staphylococcus saprophyticus, que se puede unir al epitelio urinario, a las células urepiteliales y generar infección urinaria. ¿Qué presentaciones me pueden generar? Me pueden generar bacteremia, principalmente el inmunosuprimidos, niños con catéteres centrales, neutropenias o mucositis gastrointestinal inducida por quimioterapia, que se puede manifestar por fiebre, taquicardia, taquipnea e hipotensión, y que se confirma la bacteremia porque los dos hemocultivos muestran la infección por el epidermidis o por el coagulasa negativo. Me pueden generar cuadros de septicemia neonatal, generalmente en niños recién nacidos que han estado hospitalizados o que tienen muy bajo peso, y a raíz de esta septicemia pueden tener complicaciones en piel, corazón, trombos sépticos, sistema nervioso, pulmones, articulaciones y hueso. También me pueden producir enterocolitis necrotizante y perforación intestinal neonatal, aunque generalmente la perforación se ha descrito en pocos casos y son más cuadros de enterocolitis. Me pueden producir endocarditis infecciosas tanto en niños y adultos, en niños que tengan enfermedad cardíaca pues congénita previa, y generalmente más cuando hay una válvula protésica. Me pueden generar también infecciones de las derivaciones cerebroespinales, como los catéteres de derivación ventrículo-peritoneal. Me pueden producir peritonitis asociadas a los catéteres de diálisis peritoneal. Me pueden producir itus, tanto por Staphylococcus saprophyticus en adolescentes o mujeres jóvenes sin factores de riesgo, o por epidermidis u otros coagulasa negativos cuando son pacientes hospitalizados con catéteres urinarios. Y se ha descrito onfalitis, formación de abscesos en escalpos o mamas, osteomielitis en neonatos, endoftalmitis y queratitis por el uso prolongado de lentes de contactos o después de trauma ocular, y meningitis después de esternotomía en cirugías de corazón abierto. Lo importante es saber a quiénes les doy antibiótico cuando tengo infección relacionadas a derivaciones ventriculoperitoneales o cerebroespinales, infecciones relacionadas con catéteres de diálisis peritoneal, itus adquiridas en comunidad por Staphylococcus saprophyticus, hitos intrahospitalarias asociadas a catéteres prematuros, endocarditis de válvula protésica y bacteremias secundarias a un catéter intravascular, así no haya una línea central, pero que tenga factores de riesgo como inmunosuprimidos, pacientes oncológicos, post-trasplantes o trombocitopenias, y que tenga los dos hemocultivos positivos para una muestra. Como estas cepas, la mayoría son resistentes a penicilina, meticilina y gentamicina. Generalmente el manejo de elección es vancomicina cuando compruebo pues, la infección por estas cepas, y solamente si el antibiograma me muestra que hay sensibilidad a los betalactámicos, me desescalo a los betalactámicos y tratar, según el cuadro clínico y la localización, de remover pues el acceso material o protésico. Y pues los mensajes para llevar a casa es que todo niño por encima del periodo neonatal, con fiebre, compromiso sistémico, con o sin lesiones de piel secundarias al examen físico, realizar un hemocultivo para descartar bacteriemia, siempre adicionalmente que haya factores de riesgo como inmunosupresión, presencia de accesos endovasculares, líneas centrales, prótesis valvulares ortopédicas, sistemas de derivación ventriculoperitoneal, cirugías recientes, traumas recientes. El cubrimiento antibiótico empírico debe ser como enfocado también a descartar o a cubrir especies de estafilococos. No solo Staphylococcus aureus, porque ya vimos que en algunos factores de riesgo pueden ser también coagulasas negativos. Si sale positivo para el Staphylococcus aureus, recordar la capacidad de siembras a distancias, por lo que siempre debo buscar formación de abscesos en otros sitios o endocarditis o infecciones pues endovasculares. Recordar que esa bacteremia pudo haber sido asintomática o puede debutar pues con una sepsis severa o con un síndrome de shock tóxico, y que cuando ocurren síndromes mediados por toxinas, el antibiótico debe incluir un inhibidor de la síntesis proteica como clindamicina, y recordar siempre los escenarios en los cuales los estafilococos coagulasas negativos se consideran patogénicos para pues dar manejo antibiótico. Pues con las referencias.
Listo. ¿Listo? Steven, ¿me oyen? Sí. ¿Sí me están oyendo, Steven? Sí, aquí lo estamos oyendo. Ok, listo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Un poquito extensa, ¿no? Un poquitico extensa la revisión. Y más con la demora en poder entrar al salón, Sí, claro. y Bueno, las dos caídas del internet. No sé si el doctor Eduardo sobrevivió o lo perdimos. No, aquí estoy. Digo que nunca. Y yo, en aras del tiempo, Eduardo, no sé, yo tenía muchísimas preguntas, pero pues no sé. Cierre usted la reunión, Eduardo, porque es que... No, pues yo, sí, muy buena, Steven, muy completa, sí, muy larga, de acuerdo, pero pues yo creo que para todos fue una revisión muy útil. Aquí estoy con Orlando, el Fellow, y Alejandro, y nos pareció muy completa. Yo creo que sí hay mucho que discutir en estafilococo, hay mucho que hablar, y de todo lo que pues tú mostraste. Yo creo que ya estarías como repitiendo los conceptos que tú dijiste. Si sería más, si hay alguna pregunta, yo creo que pues podemos concentrarnos en una o dos, como para Yo tengo una pregunta. no alargarnos. Yo tengo una pregunta. Sí, señor. Perdón, Steven, que me adelante de ustedes, pero privilegio de los años. Cada vez, Eduardo, estamos usando más Linezolid en sepsis de origen pulmonar. Me asalta a mí la preocupación de hacia un futuro cercano resistencias, pero la verdad es que la respuesta que hemos tenido versus vancomicina con la sepsis de origen pulmonar es brutalmente diferente, pero brutalmente diferente. En Versalles, por ejemplo, Juan Pablo Calle insiste con la banco, con la vaina, pero yo en la UCI la verdad es que le hago muy poquito caso, porque la verdad es que estábamos hablando única y exclusivamente de sepsis a nivel pulmonar. La respuesta versus Linezolid versus vancomicina es muy diferente. No sé tú qué piensas. Sí, yo estoy de acuerdo, profe. Lo que pasa es que, claro, pues uno intenta como infectólogo siempre no dar ese paso a antibióticos más, pues, más entre comillas novedosos, y siempre intenta conservar lo más convencional, pero se sabe que la vancomicina no es un buen antibiótico, y Steven lo mencionó, no tiene buenos niveles alveolares. Entonces, por eso, pues, seguramente hay una diferencia clínica que es evidente con el Linezolid, mucho mejor. Además, la vancomicina es muy lento en su mecanismo de acción, y el tema de que se necesitan adquirir los niveles séricos adecuados, y eso todo lo convierte y las toxicidades lo convierten. Es un mal antibiótico la vancomicina, es mal antibiótico, lo usamos mucho, pues sí, pero claro, en pacientes en la UCI que uno sospeche que tiene un estafilococo, o incluso ante la posibilidad de un estreptococo, un neumococo, pues es por eso que el Linezolid es una muy buena alternativa, superior a la vancomicina en esos casos, cuando ya se ha descartado bacteremia, ¿no? Ok, muchas gracias. Por mi parte, no, yo no tengo ninguna otra pregunta. Felicitar a Steven, que es una muy buena revisión, y agradecerle a todo el grupo de infectología que nos estuviera acompañando. Muy amables. No, con gusto, muy chévere. Steven, ¿alguna pregunta tuya del grupo? Yo creo que tuya no, porque ya lo tienes todo muy claro y muy bien revisado, pero no sé si de alguien más que esté ahí, alguna otra cosita que quieran conversar, o con el profe. Ay, yo, profe, una pregunta, qué pena. ¿Qué Aleja? Sí, ¿qué más? Bien, bacteremia por estafilococo aureus meticilino resistente en un paciente con falla renal, ¿se prefiere hacer el cambio a ceftarolina o es mejor hacer el ajuste de la banco? Es que pues yo sé que la ceftarolina es bastante, y también por costos, pero como que hemos tendido a en esos casos usarla bastante. Sí, yo creo que ahí es una buena oportunidad para usar ceftarolina o daptomicina, cualquiera de las dos. Ya depende si tienes algún compromiso cardíaco, pues no usas dapto. Si tienes compromisos pulmonares, no usas dapto. Pero esas son las dos mejores posibilidades. Sí, yo creo que yo tampoco utilizaría banco en un niño con falla renal.
Gracias, profe. Y lo otro, pues, algo práctico para el grupo de urgencias es que utilizamos entonces en ese niño que llega séptico con una sospecha de estafilococcemia, con una artritis o una osteomielitis, pues es utilizar cefazolina más banco. Eso yo creo que está muy claro para muchos. La pregunta de utilizarlo con o sin clindamicina, pues es difícil si uno sospecha que hay una alta concentración de la infección en los tejidos blandos, en el hueso, en la articulación. Yo añadiría ese tercer antibiótico, pero teniendo muy en cuenta que usar 3 antibióticos de entrada ya es usualmente un error, pero excepcionalmente se puede utilizar. Y digo es un error porque pues genera toxicidad y costos también. Entonces, pues sí es posible evitarlo, pero bueno, en esos escenarios como el que mencioné, pues sí se puede utilizar. Y lo otro que nos llamó mucho la atención, Steven, es que tú ponías en alguno de tus algoritmos con o sin inmunoglobulina. Entonces, pues yo creo que el uso de inmunoglobulina, sobre todo de pentaglobina, que de nuevo es supremamente costosa, sí pareciera tener un papel, y eso es algo que Orlando va a revisar en estos días bien la literatura para tener una conclusión. Sí podría tener un papel en el choque séptico, no en el síndrome de choque tóxico por estafilococo, sino en la sepsis severa con bacteremia y eso. Podría tener un papel, pero pues tenemos que revisarlo mejor. Pero de la inmunoglobulina en general, inmunoglobulina no pentaglobulina, inmunoglobulina, yo pensaría que no tiene mucha utilidad. No lo he leído pues como con una fuerza suficiente para hacerlo en forma rutinaria. La penta se los quedamos debiendo, pero de nuevo, en caso de que sea útil, es muy excepcional utilizarlo, lo vamos a revisar bien, la pentaglobina. Y lo último, una pregunta para el profesor Jairo, es el uso de esteroides ustedes en niños con choque séptico en general. ¿Cómo los están manejando? ¿Cómo están utilizando los esteroides? El choque séptico lo estamos utilizando después de que nosotros hemos pasado, hemos cubierto todos los trastornos metabólicos resueltos y que no nos haya resuelto el soporte vasoactivo y vasopresor, no haya cumplido las expectativas y probablemente lo estamos haciendo cada vez más corto. Estamos utilizando básicamente hidrocortisona a 1 o 2 miligramos por kilo dosis o 50 miligramos por metro cuadrado día. Pero después de que hemos superado y estamos seguros de que la parte metabólica, calcio, fósforo, potasio, sodio, pH sanguíneo están bien y los vasopresores no me están funcionando adecuadamente, incorporamos rápidamente tanto esteroides como vasopresina. Eso es lo que estamos utilizando hoy en día, y vasopresina cada vez lo estamos usando más frecuentemente. Sin norepinefrina y todo, y la hidrocortisona no nos responden el paciente en los términos que queremos, que es resolución de la parte hemodinámica, el lactato sérico, ¿sí? La gasimetría se tienda a normalizar y obviamente pues la oxigenación. Pero básicamente es eso, o sea, usamos hidrocortisona. Listo. Lo otro, Steven, que vale la pena mencionar es siempre que utilicen betalactámicos, que lo mencionaste mucho en tu presentación, utilizarlo en dosis, en infusiones largas, ¿no? Así sea para la bacteria que sea, como los betalactámicos funcionan por tiempo que estén por encima del NIC, es útil usarlo en infusiones largas, ¿no? Listo, doctor. Gracias. Lo último sería en los pacientes para los sospechosos de estafilo y que necesitan lugar sépticos en perisopsis de carga. Sí, el uso de dosis de carga en vancomicina, ese es un buen punto. Muchas guías lo recomiendan. Hace ya un año por ahí salieron unas guías del uso de vancomicina y la medición de niveles séricos. Y en esos pacientes sí se puede dar una dosis de carga de 20 miligramos por kilo por dosis. Una dosis seguido de 15 miligramos, pero en el paciente séptico, no en el que, ¿será que este sí? ¿Será que este tiene algo, una neumonía? No, es el paciente séptico que uno necesita tener niveles sépticos aceptables rápidamente. Se puede utilizar una dosis de carga de 20. Sí. Y hay muchas otras cosas, el uso de cómo medir. Ahora la medición de niveles séricos no es como antes, que uno decía, vamos a buscar los niveles de vancomicina justo antes de la cuarta dosis, y si están alrededor de 15 están bien.
Recuerden, primero, entre 15 y 20 ya es toxicidad. Segundo, ya hay otras formas. Uno tiene que medir el mix sobre AUC y eso hay un software que lo calcula. Necesitas niveles séricos de banco justo después de una dosis y justo antes de una dosis y un software te calcula el AUC. Entonces utilizas la fórmula mix sobre AUC y si eso debe ser mayor a 400. Entonces eso con la ayuda de cualquier químico farmacéutico que conocen estos software mejor que cualquiera, se puede calcular fácil, pero esa es la forma de hacerlo correctamente. Profe, una pregunta. En esos casos que doy entonces dosis de carga, ¿en qué momento hago esa justa medición de banco? O sea, por ejemplo, creo que aquí en el hospital nos va a quedar muy difícil hacer la medición del área bajo la curva, uno por problemas técnicos y otro pues que no tenemos acceso como un químico farmacéutico. Y dos, bueno, con respecto a eso, sí los niveles de banco los estamos manejando de 10 a 15 en bacteriemias y en infecciones de sistema nervioso central de 15 a 20, que igual entonces usted nos mencionaba que era una dosis tóxica. Y el tercer punto, entonces, si yo doy una dosis de carga, ¿en qué momento tomo niveles? ¿Antes de la siguiente dosis? Pues considerando eso que no tenemos como una posibilidad de hacer área bajo la curva. Pues mira, sí se puede hacer área bajo la curva, David. El software es que no es un software, es como una aplicación, es una fórmula que solamente llenas un par de datos y la consigues. Si tú pones en Google medición de área bajo la curva o eso te salen varias fórmulas y solo te van a pedir 2 o 3 datos que se pueden conseguir. Esa tarea la tenemos que hacer. Okay. Es fácil de hacer y con cualquier paciente es que la próxima vez que necesiten medir niveles séricos para buscar, o sea, para el paciente que está en sepsis, utilízalo. Ahora, si te preocupas porque el niño está con vancomicina y lleva varios días por un estafilococo coagulasa negativo, en ese no te preocupa tener unos niveles séricos, te preocupa no causarle daño. Entonces, a ese sí mídeselos para no causarle daño y busca que estén por debajo de 15, eso es todo. Pero si es por la farmacocinética del medicamento de la sepsis, ahí por la sepsis, ahí sí hacemos la tarea de ese ejercicio que estamos hablando. Lo otro es que sí, para el sistema nervioso central uno busca niveles altos. Lo que pasa es que ahí estás en una situación difícil porque sí necesitas niveles altos, pero sabes que cuando se acercan pues, por encima de 15 o más cerca de 20, pues hay un poco más de toxicidad renal. Pero es algo que uno hace y como que simplemente sigue muy cuidadosamente la función renal para medirlo, pero sí se sabe que si es sistema nervioso central se necesita mayor concentración sérica para tratar bien la infección. Entonces ahí es una situación difícil. Listo. Dale, gracias, profe. Hola. Hola, Taina. Steven, no, súper bien, felicitaciones. Yo quería hacer un pequeño comentario adicional que aunque tú lo mencionaste, me parece como importante reforzarlo y es que pues no nos olvidemos de la vía oral. Hay muchos estudios que recomiendan no iniciar tratamiento con staph en vía oral pues como en gram negativos, pero sí continuarlo tempranamente. Entonces en bacterias no complicadas se pueden dar tratamientos con vía oral, incluso tratamientos acortados en los cuales también ya hay estudios que no hay que dar siempre los 14 días, sino de 10 a 7 días y se pueden culminar con vía oral pues en niños, como digo, en bacterias no complicadas. Y como tú dijiste, en bacterias complicadas, pues siempre y cuando uno mejore la complicación, después de los 14 días uno puede terminar el tratamiento con vía oral tranquilamente. Y lo otro que quería mencionar es de eso último que estaban hablando de los niveles. Acuérdense que también hay evidencia de que si uno tiene niveles menores, porque los niveles no son la forma ideal, como decía Eduardo, sino el AUC va bajo la curva, pues pauta comercial para Mario y Orlando, y es que desde el sample se puede hacer el AUC. Lo único es que necesitamos las mediciones antes y después, pero se puede hacer y es fácil. Si uno tiene niveles entre 8 y 10, pero el paciente está en buenas condiciones y ha depurado la bacteremia, uno lo puede dejar así. Es decir, pues esos niveles podrían equipararse a una adecuada AUC porque eso depende de las características de la farmacodinámica y farmacocinética del medicamento, entonces no son tan equiparables como el AUC. Muchas gracias, Doc. Bueno, muchas gracias a todos. Una excelente revisión y se viene cumpliendo lo que proponía Eduardo ayer en el pasillo, ¿no, Eduardo? Sí. Y siempre lo hemos tratado de hacer en urgencia, ¿no? Combinar
pues, las experticias de cada una de las áreas, ¿no? Para beneficio de todos nuestros estudiantes de pregrado y posgrado. Chévere. De esto, Eduardo, vamos a sacarlo luego. Nosotros, Steven tiene que presentarnos ya definitivamente un algoritmo muy específico, y luego se lo pasaremos a ustedes para que ustedes le den la bendición. Claro, perfecto. Listo. Bueno, pues, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Ok, hasta luego. Muy Chao, bien, chao. muy bien, Steven. Felicitaciones. Muy bien, Muchas gracias. Hasta luego.